Hola, estamos con mi querido amigo Gonzalo Hidalgo. ¿Cómo estás, Gonzalito? Bienvenido a Sin Filtro Virtual. Buenas tardes, Agustín. Pues un placer estar en Sin Filtro Virtual el día de hoy, un día domingo muy especial, un día domingo en una cuarentena total. Pues así están las cosas en todo el mundo. Así es, estamos pasando una semana difícil, ¿no? Para todos los bolivianos, en mi caso el extranjero residente en Bolivia. Te decía sin filtro virtual porque por razones obvias no podemos estar saliendo desde el estudio de televisión en la nueva TVU, como siempre. El otro día habrás visto que repetimos también tu nota. Bueno, quería primero que me hagas una reflexión. ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo ves a Bolivia en el contexto regional y todo este desastre, porque es un desastre de coronavirus? Si te parecen bien las medidas que está tomando la doctora Janine Áñez, etcétera. Pienso que estamos viviendo en una incertidumbre, pero también con bastante tranquilidad. Una tranquilidad que te permite reflexionar sobre las cosas de la vida que a veces por la cotidianidad no las puedes hacer, pues resulta que ahora tienes más tiempo para pensar en ti, para pensar en tu familia, para pensar en el país, para pensar en qué va a suceder luego o idearse qué va a suceder luego. Es una crisis de una pandemia a nivel mundial que va a cambiar todas las estructuras en las sociedades. No se va a salvar ninguna. Van a cambiar las estructuras de la forma de hacer política, van a cambiar las estructuras económicas, van a cambiar las estructuras de relaciones sociales, de relaciones económicas internacionales. Es decir, va a haber una transformación global que era impensado hace unos 2, 3 meses atrás. Esa es la idea que tengo en este momento. Pienso también que el actual gobierno de Bolivia está haciendo lo que puede, está respondiendo de alguna forma a los mandatos que están establecidos en la constitución política del Estado, sobre todo en el artículo 9, en las funciones y fines esenciales del Estado. Está respondiendo también al artículo 15, el derecho a la vida, a esa tutela tan importante, la vida no solamente como derecho, sino como un valor máximo. Está respondiendo también a los artículos del ámbito competencial, del artículo 298 al 303 de la Constitución, donde posiblemente ahí existan un conflicto de malas interpretaciones, pero de todas formas podría decir que el gobierno está haciendo lo que puede, ¿cierto? Lo que puede, más allá de su deber de gobierno central, de dirigir la administración pública, pero también hay que entender de que Bolivia no es pues aquello que se pintó, que éramos un país con la mejor economía de América Latina, que Claro. teníamos crecimiento más alto del 4.5 para adelante, y nos damos hoy cuenta de la fragilidad de nuestro sistema económico. No solo, Mira, claro, no solo un yendo sistema político frágil, un gobierno de transición, una democracia que viene golpeada, sino, bueno, como vos bien decías, una economía que no puede... Pero ningún país del mundo está preparado para su economía resistir estos embates. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento, es si hay sectores de la sociedad que no van a poder aguantar esto mucho tiempo de cuarentena, más allá de las medidas paliativas, ¿no? claro, claro, no, no, pues es verdad. Eh, Ingresan muchas preguntas y esto lo podemos ver a nivel mundial en diferentes continentes. Las opiniones de especialistas, las opiniones de economistas, por ejemplo, que son muy valiosas ahora, en el sentido en que cuánto puede aguantar una sociedad quedándose en casa y bloqueando todo el sistema productivo de una forma natural. Es decir, cuánto tiempo se puede aguantar sin un sistema de productividad activo.
Entonces, estos elementos no los podemos responder aún. Lo que sí, lo que sí, hay países que tienen posibilidades de afrontar esta crisis, como lo está haciendo Estados Unidos de América, que acaba de aprobar una inversión de $2 trillones. Hay otros países europeos que también están poniendo medidas muy importantes en la economía, Agustín, pero hay países que no pueden hacerlo. El caso es Argentina, con un casi default, más allá de que el presidente Fernández en la conferencia virtual que tuvo el G20 pidió un fondo de solidaridad, pero el G20 responde, bueno, ¿y los países por qué no tuvieron las previsiones? Es decir, en los sistemas de salud y en los sistemas de protección. Entonces, estamos en este momento visualizando también, y eso hay que entenderlo bien, qué países realmente han tenido institucionalidad económica, una institucionalidad constitucional transparente, sin corrupción, que les ha permitido generar un ahorro de poder de alguna forma enfrentar un proceso de crisis. Hablabas del panorama internacional y me llama la atención lo que está pasando en Brasil. El presidente, que ya de por sí es polémico, ¿no? Siempre Jair Bolsonaro, que dijo Brasil no puede parar. Una disputa, la habrás visto en los diarios hoy en Brasil, de si esto es legal o no. Él dijo Brasil no puede parar. Creo que hubo un fallo judicial que le dijo no, 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 usted no puede someter a la gente a este riesgo. ¿Cómo ves todo este tema puntual que es muy fuerte de Brasil? Bueno, mira, lo que sucede en Brasil de alguna forma también es una amplificación de la posición del presidente de Estados Unidos de América, de Donald Trump. Eh, eh, Hay dos formas de mirar el mundo. Una forma sentimental, muy humana, y la otra forma de los intereses generales de un Estado. Cuando haces la ponderación, es decir, la forma humana y la forma dura económica, tienes que tomar una decisión con un alto costo. ¿Cuál es ese costo? Eso nos pueden responder los científicos. Es decir, el costo de muertes, el costo de vidas. Vamos a sacrificar a una población de personas mayores de edad. Eh, el coronavirus respeta más a los menores de edad. El coronavirus puede convertirse simplemente en una especie de una pandemia, igual que una gripe, etcétera, etcétera. ¿Cuántas crisis de salud ha vivido el planeta Tierra en toda su historia? Entonces, la posición de Bolsonaro es una posición muy pragmática desde mi punto de vista. Eh, Brasil es uno de los países del BRICS. Es un país muy, muy, muy potente industrialmente. Es una economía que está entre las 10 del mundo en la posición, entre las 10 mejores del mundo industrialmente. Entonces, Brasil en este momento no se está jugando solamente su salud, se está jugando su sobrevivencia económica. Y esto es lo que va a empezar a debatirse ahora. ¿Es, es sustentable mantener más a la gente en sus casas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a comer esa gente? ¿Qué va a producir esa gente? ¿Vamos a seguir pagando sueldos a los servidores públicos que no están trabajando? Un ejemplo, salvo los profesionales en salud, policías y militares que están haciendo lo posible para evitar la propagación de esta pandemia. Entonces, Vidal, mira, no soy en este momento Nostradamus, quisiera ser Nostradamus, pero yo creo que nadie en este momento puede jugar el rol de Nostradamus de hacer una predicción de lo que va a suceder. Esto va paso a paso y hay que esperar. Así es, estoy de acuerdo. Bueno, te decía, vamos de vuelta, de nuevo, volvamos al ámbito boliviano. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, ya me dijiste más o menos que te parecían correctas las medidas que está tomando el gobierno, que son las medidas, digamos, lógicas que cualquier gobierno tiene que tomar ante una emergencia de esta magnitud.
Eh, Quizá algunos han pedido que vaya un paso más. Y de eso quiero hablarte porque sé que a la gente que está del otro lado en su casa le va a interesar. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, qué es un estado de sitio, qué es un toque de queda. Vos como abogado constitucionalista, una eminencia en la materia, me gustaría que le expliques al pueblo boliviano que nos está mirando, porque es algo que vos también sabés que puede pasar en cualquier momento, que se dicte un toque de queda o un estado de sitio. ¿Qué es eso? Bueno, mira, en nuestro ordenamiento constitucional no se establece un estado de sitio ni un toque de queda. En nuestro ordenamiento constitucional, el artículo 137, 139 de la Constitución, establece un estado de excepción, Ahí está. ¿cierto? Un estado de excepción. Y vamos a entender que es excepción. Vayamos para que la gente entienda, nuestros amigos televidentes. Un estado de excepción es simplemente un momento determinado en las actividades de un Estado en el cual se tiene que exceptuar, es decir, dejar a un lado lo cotidiano y lo normal y establecer un mecanismo especial por ejemplo, resguardar la seguridad interna o externa del Estado. Es simple. Ahora, también nuestra Constitución establece los mecanismos que tiene y las facultades un presidente, en este caso la presidenta del Estado boliviano, tiene una facultad de declarar un estado de emergencia, es decir, por un aspecto de calamidad pública. ¿Y qué es calamidad pública? Calamidad pública o una calamidad de salud pública se da cuando, en este caso que estamos viviendo en Bolivia, existe un alto riesgo de la salud y de la vida de los ciudadanos que puedan contagiarse un virus y el cual sea letal no solamente para una forma individual, sino que sea para una forma colectiva. Por tanto, el estado de sitio como tal es un concepto que se lo ha manejado durante las dictaduras militares, muchísimo. Y el toque de queda también durante las dictaduras militares. Aún hay países como Colombia y como Chile, por ejemplo, que implementan todavía el toque de queda. Es decir, el toque de queda se convierte en un ejercicio del poder fáctico del Estado en el sentido de que no permite de que ninguna persona pueda circular por las calles en unos determinados horarios. Pero también hay que entender, y aquí concluyo, que el estado de excepción tiene un aspecto histórico muy importante y en el mundo moderno lo vemos, por ejemplo, ¿cierto?, en el estado nazi, donde ellos vivieron en un permanente estado de excepción. Por tanto, no nos tenemos nosotros en este momento que admirar o preocupar. Las medidas que está tomando la presidenta del Estado, creo yo, con todo respeto, están dentro del ámbito de la Constitución. Drásticas, esto que vos estás hablando del estado de excepción en la República Boliviana, que bueno, entonces una pregunta cortita con respecto a esto para cambiar de tema. En Argentina, por ejemplo, esto y significa, estas medidas extremas significan la suspensión de las garantías constitucionales. Esto en Bolivia, en el estado de excepción, ¿está previsto o no? En Bolivia no está previsto que se suspenden las garantías constitucionales. Lo que está previsto es que más bien no debe entenderse como la suspensión del goce de los derechos constitucionales, pero sí hay limitantes en los derechos. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo hoy en Bolivia, hay una limitación al derecho de locomoción, ¿cierto? Este derecho de locomoción, en el sentido de tránsito, si quieres llamarlo, que las personas tienen para poder salir, para poder pasear, para poder viajar, en Bolivia se lo ha suspendido por una emergencia nacional que está pues declarada en el decreto 4200. Por tanto, hay que entender de que no se suspenden todos los derechos, se suspenden algunos, se limitan más que nada, no estamos suspendiendo, estamos limitando. ¿Por qué?
Porque las personas a partir de mañana, tu persona, mi persona, de acuerdo al número de carnet de identidad que tengan a la última cifra, van a poder ejercer ese derecho a la locomoción de forma limitada, pero solamente para poder abastecerse de alimentos, hacer algunas compras esenciales o ir al médico, etcétera. Entonces hay que entenderlo eso. Y eso es muy importante, Agustín. Dejemos en Bolivia, por favor, de criticar tanto a unos y a otros, ¿no? Dejemos, por favor, de empezar a hacer política con esta tragedia mundial. Eso es lo más detestable. Yo llamaría lo más diabólico que se puede hacer en este momento, utilizar esta crisis mundial, esta crisis en Bolivia de salud, ¿cierto?, para hacer política. Por tanto, dejemos al gobierno, pues, que haga las cosas. Al final, el gobierno va a tener que dar cuentas en algún momento, ¿cierto?, al pueblo a través de su Asamblea Legislativa Plurinacional, va a tener que dar cuentas a través de la Contraloría General, porque se van a hacer muchísimos gastos discrecionales en el sentido de emergencia, compras directas, todo eso, pero eso no tiene que resultar en corrupción. Por ejemplo, en Colombia ya se ha dado una alerta de que observen bien de que esta tragedia no sirva para que algunos, ¿cierto?, puedan enriquecerse ilícitamente a través del dolor que está sufriendo el pueblo. Eso también hay que hablarlo claramente, ¿no? Tiene que ser un proceso permanente de transparencia en la adquisición de todos los productos para salvaguardar la vida de los bolivianos. Bolivia, por ejemplo, tiene una escasa cantidad de respiradores. Sabemos que esta enfermedad, esta pandemia, bueno, si uno no tiene un respirador mecánico, se muere en cuestión de horas. Es así. Sobre todo la gente mayor de 65 años. Ahora, si se produce como se está haciendo, compras directas, contrataciones directas en un estado de emergencia, ¿esto es legal o tendría que pasar por el Congreso? Me refiero a compras del exterior, de respiradores. Mira, en Bolivia hace varios se han hecho, si bien tenemos la ley SAFCO, ¿cierto? Que es una ley, decir, de controles fiscales, de control de contrataciones, pero también se emitió el decreto 181 que permitía hacer compras directas, ¿cierto? Invitaciones directas, sin licitación, etcétera. En este momento, por la urgencia que existe, ¿no? Y incluso porque no cualquier empresa, en este momento no puede ser una convocatoria, decir necesito 20.000 respiradores y hacer una convocatoria en la prensa pública, ¿cierto? Una licitación, ¿no? No, Porque los tiempos no dan. no. Entonces, no tienes más que hacer que contactarte y aparte que empresas han acabado sus stocks. Están en Es, este momento, ayer el presidente de Estados Unidos estaba por imponer una ley que se implementó en la guerra con Corea de obligar a las fábricas de automóviles, automotrices, a producir respiradores, ¿no? Pero eso lo puede hacer un país como Estados Unidos, como Alemania, como China, ¿no? De obligar, de decir, un momentito, nosotros acá como Estado, si bien tienen las potestades privativas, etcétera, pero nosotros sí, como Estado, los podemos obligar a ustedes, porque tienen todo el sistema tecnológico, a producir desde hoy día respiradores. Y en Bolivia, por ejemplo, debería haberse hecho eso. Hay empresas que producen textiles en Bolivia, muchas empresas que exportan textiles. ¿Por qué no se los ha obligado? No tengo idea, no quiero tampoco ser abusivo en mi expresión. Decir, ok, necesitamos sí, 2 millones 30 de millones de barbijos. barbijos. 30 millones de barbijos. A ver, Claro. las empresas en este momento, ¿cuáles? A ver, no sé, un ejemplo, Ilantex, no sé, no conozco las empresas, Punto Blanco, etcétera, empiezan a producirme millones. Vamos a comprarle nosotros, no nos van a regalar. Vamos a comprar un precio justo. A ver, las empresas de oxígeno empiezan a llenar todos sus tubos de oxígeno, ¿cierto? Las empresas que importan medicamentos, que importan, a ver, ¿qué tienen en sus stock? Entonces, ese es un tema de organización. Yo no quiero criticar al gobierno porque este gobierno cualquier gobierno del mundo y en América Latina están con un peso tremendo encima, con Uf. una responsabilidad terrible. Sí, sí, Entonces, sí. no es un momento de criticarlos a Estoy de ellos acuerdo, estoy de políticamente. acuerdo. Yo pienso igual que ¿Me vos, entiendes? ¿Me creo que entiendes? sí, Entonces, claro, claro. hay que activar lo mismo en los alimentos.
Si bien no se ha parado el aparato productivo nacional, que me parece elocuente, el gobierno tiene que seguir haciendo lo mismo. A ver, los ganaderos sigan produciendo carne. ¿Qué necesitan? ¿Qué implementos necesitan? Necesitan forraje, necesitan soya, ok. El aceite, o sea, no podemos parar No. de producir los insumos de alimentos. No podemos parar. ¿Entendemos? Entonces, En ese yo punto creo que el estás como gobierno tiene que Bolsonaro, tomar ¿no? medidas económicas. Bolivia no puede parar, como diría Bolsonaro en Brasil. No puede parar. No puede. Exacto. En las posibilidades que podamos, Agustín, tenemos que seguir produciendo. Estoy de Tenemos que seguir acuerdo, estoy de produciendo. acuerdo. Lo que pasa es que es un equilibrio muy delgado, ¿no? Entre la salud pública, o sea, la vida y la muerte de la gente con este virus espantoso, y por otro lado, un país que necesita salir adelante. Una nueva Bolivia, una Bolivia fuerte, una Bolivia que está muy próxima a elegir un presidente o presidenta de la nación. Es una situación muy difícil por todo lo que estamos charlando, coincido contigo. Eh, ¿Cómo ves vos los próximos meses en Bolivia? En todos los ámbitos, ¿eh? Bueno, te dije con todo respeto que no soy Nostradamus, ¿no? Eh, eh, en este momento estamos ante una especie de enigmas, una especie de incertidumbres. Lo que sí puedo expresar es que los políticos dejen de pensar en las elecciones por este momento, incluida la presidenta que es candidata. Totalmente. Creo Tienen que que estar todos Bolivia, juntos. Juntos. sí, creo que Bolivia no tiene en este momento las condiciones para pensar en elecciones. Lo digo con mayor respeto. Está bien. Las Una pregunta elecciones no van a final. salvar, Una preguntita elecciones no van final, a salvar Gonzalo. Bolivia de Ujú. una crisis económica. A ver si me estás escuchando bien. Una pregunta final, te decía. Más en lo que es tu final. Bueno, lo que hablábamos la otra vez en el programa, en el estudio, con respecto a la postergación de la fecha del 3 de mayo de las elecciones. Bueno, esto ya lo ha confirmado el Tribunal Superior Electoral. Bueno, ¿cómo ves vos esto? ¿Cuándo considerás que es justo, legal o prudente eh, votar presidente en Bolivia? Una pregunta muy frágil, muy sensible, pero que yo debo responderla responsablemente desde mi criterio con todo el respeto a los políticos y con todo respeto al órgano electoral. No podemos arriesgar nosotros el sistema democrático en las condiciones que estamos. Uh -huh. Hemos vivido una crisis democrática muy, muy sensible entre el mes de octubre y noviembre y aún la seguimos viviendo. El órgano electoral no ha resuelto nada del sistema democrático aún. Pienso personalmente que para poder consolidar el sistema democrático en Bolivia, se debería primero, y esto hay que ponerlo muy claro, se debe hacer otra vez una, un nuevo examen de todo el padrón electoral de Bolivia. Se tiene que poner eso de forma transparente hasta lo último. Por otro lado, creo yo personalmente que Bolivia no está en condiciones en este momento de gastarse varios millones de bolivianos en unas elecciones próximas y aceleradas. Eso no va a resolver nada. Por otra parte, creo que el órgano electoral debe delinear un nuevo mecanismo de un calendario electoral. Este calendario electoral tiene que ser un calendario muy abierto, que se produzcan debates de los candidatos, que se produzcan unos sistemas, ¿cierto?, de información sobre las propuestas, sobre las críticas, sobre la transparencia, también sobre el currículum o la hoja de vida de todos los candidatos, no solamente a presidentes, también a diputados, senadores, quiénes son, qué han hecho en su vida, qué quieren ahora hacer por el país, nos van a dar lo mismo de antes. Y concluyo con esto. Creo que las elecciones deberían realizarse no antes de diciembre de este año, con Wow, todo respeto. wow, No wow, wow, antes de wow. diciembre de este año, Mira ¿cierto? vos. No Yo antes estaba de diciembre de pensando este año. que por los trascendidos, la información que uno recibe,
que Bolivia va a votar finalmente en octubre, ¿no? O están hablando también medios oficiales de septiembre, ¿no? Del Tribunal Superior. Incluso lo que me pareció bueno era que los mismos candidatos de distintas fuerzas, todos están prácticamente ahora de acuerdo en que es una locura meternos en 3.000 escuelas, hacinados, apilados a 9 millones de bolivianos. Una locura total. Nadie puede defender que en una pandemia la gente vaya a votar. ¿No? ¿No es cierto? Mira, no, no solo esto, no es solo el tema de la pandemia, estimado Agustín, no es Claro. solo eso. El tema del Yo creo, padrón que estabas yo hablando creo, vos. El sí, sí, padrón. son muchos factores, ¿no? Es decir, si hemos salido de una crisis democrática y aún la tenemos, esta crisis del sistema democrático, no lo vas a arreglar en 3, 4, 5 meses. Nos No. pongamos de acuerdo, pongamos por lo menos los elementos básicos de la institucionalidad constitucional en Bolivia que no existe hace muchísimas décadas. Dejemos ya de hacer o dejemos de interpretar la Constitución como nos da la gana. Lamentablemente, esta falta de institucionalidad en Bolivia ha afectado al sistema democrático. Claro. Por tanto, el tema no es de que uno vaya a votar a las elecciones uno por uno o vaya a tener una distancia de 100 metros. No, 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 no. No se trata de eso. Eh, eh, yo no concuerdo porque he visto, por ejemplo, las declaraciones tanto de gente del movimiento al socialismo como la gente de Carlos Mesa, su propio portavoz, que es creo Ricardo Paz Vallivian, pidiendo de que las elecciones se realicen en la mayor brevedad de tiempo posible. ¿Qué están desesperados ellos? Hay como ¿Están una desesperados de qué? desesperación. ¿Desesperados de Es qué están? verdad, ¿De es qué? verdad. No, Es una o sea, desesperación ¿qué? inexplicable. Sí, sí, El ¿desesperados hambre de de qué? poder, el De hambre de administrar poder. un país de administrar un país que va a estar en un sistema económico frágil. Es decir, ¿se imaginan lo que va a venir después de esto? Una locura. O sea, después de esto, del coronavirus, va a venir un momento de una crisis terrible económica, no solamente en Bolivia, sino a No, nivel global. no, claro, Y estamos global, preparados global, para global. afrontar solamente ideológicamente. O sea, no se trata de afrontar ideológicamente esta pandemia y No, esta no, no, crisis no. posterior. Se trata, es decir, de tener un programa y de tener un equipo y de tener un respeto por la Constitución sin precedentes. Bueno, Gonzalo, te tengo que ir cortando. Hemos estado casi media hora hablando, como siempre, apasionadamente de las cosas que nos gustan, que es la realidad, bueno, política, constitucional de este país maravilloso que ambos amamos, que es Bolivia. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Sin Filtro desde nuestras casas, porque la situación lo amerita. Pero bueno, que la gente también nos vea en este domingo 29 del 3 aquí, charlando de lo que está pasando, ¿no? No, muchísimas gracias, Agustín, por tu diálogo. Y ante todo también quiero expresar lo siguiente, si hay personas, si hay bolivianos que no están de acuerdo con mis expresiones, les pido mil disculpas, pero he tratado de ser lo más franco y respetuoso posible. Si hay personas que no están de acuerdo en mis afirmaciones, en mis ideas, yo les pido mil disculpas, que no lo estén, no los obligo a que estén, no tengo la última palabra, pero eso es lo que yo pienso. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ha sido una nota muy linda. Espero que la gente la pueda ver, más allá de, bueno, algún problemita técnico de sonido, alguna imagen que se congela, cosas que pasan. Pero lo que importa es, bueno, lo que hemos estado charlando, ¿no? Que Bolivia salga Correcto. adelante. Fuerza Bolivia. Así que nada, Gonzalo, te mando un abrazo grande. Otro abrazo, Agustín. Cuídate mucho. No salgas de casa, por favor. No, no Cumple con puedo. las reglas, cumple con la Me cuarentena. toca el jueves. ¿A vos qué día te toca? Te toca. O, a mí también me toca el jueves, me toca el jueves. Ah, terminamos en 8. Bueno, te mando un abrazo. Sí, Te sí. mando un abrazo. Un abrazo grande. Chao, 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 hermano. chao, 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 chao. chao. Gracias. Chao. Chao. A ver, ¿eh?